Bien, entonces, lo que vamos a ver esta semana es estimación puntual y análisis exploratorio. Ustedes acuérdense que hablamos algo de explorar, ¿no? Creo que algo comentamos, que siempre una de las cosas fundamentales es antes que lanzarse a hacer algún análisis explorar. De esta diapositiva yo ya les había hablado alguna vez, cuando les hablé de Fisher. Les dije que les iba a mostrar fotos de Fisher. Esta la encontré, me pareció muy linda, esta está en Wikipedia. Fisher en 1913 y Fisher ya, digamos, un adulto mayor. Y entonces él decía esto que es importante que les quede a ustedes. Consultar a un estadístico después de que un experimento se terminó, frecuentemente es casi como preguntarle cómo conducir una examinación post-mortem. Probablemente les podré decir de qué se murió el experimento. Porque uno, si no planifica muy bien una experiencia, es probable que a lo mejor le pueda salir muy mal y que no pueda sacar ningún jugo de todo el trabajo que hizo. Entonces uno, antes de empezar a pensar en algún tipo de análisis, lo primero que se tiene que hacer es la pregunta biológica y después ver con qué variables o con qué mediciones podrá responder esa pregunta biológica y después ya pensando más allá en el análisis estadístico. Entonces, lo que yo les puse acá es un pequeño cuadrito de qué es la estadística y los pasos. Ya vimos lo que era la estadística, los métodos que nos permiten resumir información, recolectar, sacar conclusiones sobre nuestro trabajo, y como primer punto les puse el diseño de la investigación, porque siempre es lo más importante. Tuvimos una diapositiva parecida a esta, ¿no? El diseñar la experiencia, que es lo que decía Fisher, ¿no? Primero hay que diseñarla. Si uno no la diseña, corre el riesgo de que se pierda todo el trabajo. Después, como segundo paso, una vez que uno ya se hizo la pregunta biológica, ¿qué variables me pueden contestar la pregunta biológica? ¿Qué análisis estadístico estoy planificando hacer? Antes de todo eso, y después que ya recolecté los datos, hay que hacer una estadística descriptiva, lo que llamamos el análisis exploratorio. Antes de lanzarse a meterse en el programa a pedirle cosas estadísticas, uno tiene que mirar y explorar de qué se tratan los datos de los que está analizando, para después pensar en cómo los va a analizar. Como tercer paso, que es casi lo más importante, es la inferencia estadística. Lo que vamos a ver ahora es que va a ser sacar conclusiones de una población a partir de datos de la muestra. Eso es lo que vamos a ver en el grafiquito este. El objetivo es obtener conclusiones biológicas para una población a partir de datos de la muestra. Entonces, acá ¿qué tenemos? Uno puede imaginarse una población de individuos. Esto lo podemos imaginar. Muy difícilmente podamos tener acceso a toda la población, pero podemos imaginarnos toda la población que nosotros queremos, sobre la cual queremos concluir y que vamos a analizar. Y pensamos, una vez que decidimos qué variables servirían, variable o variables observadas sobre esa población. Si uno pudiera hacer las mediciones sobre toda la población, tendríamos la población de observaciones. Como no podemos tener acceso a toda la población, tomamos una muestra de individuos, que en general decimos muestra de tamaño N. N puede ser grande, puede ser chico, cuanto más grande mejor a veces, pero es a lo que nosotros vamos a tener acceso, una muestra de tamaño N. Y si a esa muestra medimos las variables o variables observadas, tendremos una muestra de observaciones, obviamente, que son todos esos N datos con los que vamos a trabajar en este capítulo que viene. Acá vamos a tener datos tomados de muestras. Entonces, esa muestra de individuos está formada por unidades experimentales. Tenemos N unidades experimentales. Entonces, ¿qué es la unidad experimental? La unidad experimental es la mínima porción independiente sobre la cual se hace una medición. Entonces, la unidad experimental puede ser el individuo completo si yo peso o mido una persona o tomo alguna característica de su cuerpo en general. O puede ser una muestra de tejido. Si yo hice una biopsia, tomé una muestra de tejido y tengo distintas muestras de tejido de distintas personas, esa muestra es la unidad experimental. O puede ser el tubo de ensayo donde se hizo una reacción química. La mínima unidad sobre la cual se hace la medición. Por lo tanto, si yo observo esa variable en esa unidad experimental, tendré una observación individual. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Lo que vamos a hacer ahora es sacar estadística descriptiva, describir esas muestras. Después, cuando uno describa,
Observación individual también aplica a estadística descriptiva, porque por ejemplo hay médicos que dicen, encontré un caso raro para una patología que estoy estudiando, encontré un caso que es recontra diferente de los demás o tiene algo que me interesa particularmente, es un hallazgo inesperado. Hasta se publican artículos, papers sobre lo que llaman a propósito de un caso. O puedo describir una muestra, las muestras que habitualmente tengo, voy a describir esa muestra y ya vamos a ver que todo lo que yo mida sobre esa muestra es lo que vamos a llamar el estadístico. Pero nos va a interesar más que nada, nos va a interesar sacar conclusiones hacia la población de las observaciones. Y eso es lo que se va a llamar inferencia estadística. Entonces, este capítulo de inferencia estadística lo vamos a hacer de lleno en el capítulo que viene, no en el otro. En el que viene vamos a usar muchas herramientas que nos van a permitir pasar de la muestra a la población. Y las conclusiones las vamos a ver en el capítulo que llamaremos test de hipótesis. En la que viene vamos a ver sobre la muestra de observaciones y describir esos estadísticos que vamos a formalizar ahora, vamos a empezar a asomarnos a la inferencia con lo que vamos a llamar los intervalos de confianza. Inferencia va a ser en el capítulo de test de hipótesis y también el de análisis de varianza, y también vamos a usar conceptos de esta inferencia en el análisis de regresión. Y una vez que nosotros saquemos conclusión de la muestra hacia la población, que es lo que alguna vez dijimos, ¿qué es sacar una conclusión? Es decir, por ejemplo, yo puedo afirmar, a partir de lo que analicé en la muestra, que la media de esta población es menor que un cierto valor. Y esto lo voy a afirmar con una cierta probabilidad de error. Esa media de la población ya la utilizamos, la definimos, es lo que en general llamamos mu, pensando como uno de los parámetros, la media puede ser otro, pero en general la media. Entonces nos vamos a preguntar, ahora vamos a definir con qué estimamos a cada parámetro. Entonces ahora, a partir de la muestra, tenemos que hacer una estimación de ese parámetro del cual queremos concluir. Por eso ahora nos vamos a centrar en lo que vamos a llamar los estadísticos. Y una vez que uno saque conclusión acerca de un parámetro desconocido, podemos contestar la pregunta biológica que nos hicimos en un principio. Esperen que tengo a alguien en sala de espera. Permitir. Bien. Entonces, hablamos de población y vamos a decir que la población de referencia a la cual uno quiere sacar las conclusiones debe estar perfectamente identificada o definida, de manera tal que yo pueda saber en cada momento si un individuo pertenece o no a esa población. Y eso lo voy a obtener definiendo criterios de inclusión y de exclusión. Por ejemplo, quiero analizar un determinado metabolito de alguna determinada patología, voy a incluir población de adolescentes entre 15 y 20 años. Una vez que ya sé cuál es la población a la cual después voy a tener que sacar las conclusiones, tengo que establecer criterios de exclusión, porque a lo mejor no todos. Capaz que los que tengan una cierta patología que puede influir en la que yo quiero analizar, a eso los voy a excluir. Entonces, una vez que tengo un criterio de inclusión hacia la población, tendré que excluir algún conjuntito, alguna subpoblación. ¿Está bien? Entonces, con eso, a partir del criterio de inclusión y luego de exclusión, voy a saber a qué población me voy a referir cuando saque las conclusiones obtenidas de mi análisis estadístico. Y es una muestra aleatoria. Es una muestra de tal modo que, en teoría, todos los individuos de esta población tendrían la misma posibilidad de ingresar en esa muestra que yo voy a tomar. En la práctica es muy difícil, es prácticamente imposible aleatorizar de toda la población, porque si ustedes están pensando en la población de adolescentes de un país, tendrían que tomar el censo, ver dónde están esos adolescentes, que en el censo van a tener que buscar qué edad tenían en ese momento y contactarlos ahora y muestrar aleatoriamente, cosa que es imposible. Entonces, ¿el investigador qué hace? Bueno, de la parte de la población a la cual tengo acceso, elijo aleatoriamente los individuos, y esos van a ser medianamente representativos de la población a la cual me quiero extender. ¿Está bien? Entonces vamos a pensar en esto, estadísticos. ¿A qué llamamos estadísticos? Acá les pongo la diapositiva donde tienen que ir a buscar en cada caso.
¿A qué llamo estadísticos? A cualquier función de la muestra. Cualquier función de la muestra es un estadístico. Acá tenemos dos muestras de tamaño 8, de esa variable que es la hormona folículo estimulante, en mujeres, bueno, no importa qué población. Entonces tengo dos muestras distintas, y yo las miro, y acuérdense que la estadística, una de las cosas que tenía que hacer era resumir la información. En la población la resumimos a través de los parámetros. Bueno, en la muestra la resumiremos a través de los estadísticos. Entonces, si uno mira estas dos, ¿cómo pueden resumir la información de la muestra, por ejemplo, esta? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Un promedio? Muy bien. Muy bien, María Guadalupe. Lo primero que a uno se les ocurre para centralizar la información, lo primero que se ocurre es una medida de tendencia central. Como resumo, lo más básico con un promedio. Entonces, esa media muestral, que es una medida de tendencia central, si la muestra la llamamos así, x sub 1, x2, x3, hasta x sub 8, en general hasta x sub n, porque dijimos que las muestras tenían tamaño n, esta es cómo voy a calcular el promedio. El promedio que ustedes calcularon toda la vida, a ver qué promedio tenían en la secundaria, lo que hacen es, dicen, tengo valores XY, n valores. Entonces, estas señales de suma, voy a sumar estos XY de la muestra desde que I vale 1 hasta que I vale n. En este caso, desde que I vale 1 hasta que I vale 8. Esa es la sumatoria de los XY. A esa suma tengo que dividirla por la cantidad de sumandos, que son n. O sea que este n al que llegaron acá va a ser por quien dividan acá. 1 sobre n por la suma de los XY. Y así calculan la media. De estas dos muestras, si calculan la media, esta tiene una media de 6,5, esta tiene una media de 3,6. Entonces ahora les pregunto, ¿qué dirían al comparar esas medias? ¿Qué parecería? Este es 6,5, este es 3,6. ¿Podrían sacar alguna conclusión así básica sobre estas muestras? Parecería que estos valores son mayores que los de esta muestra. De hecho, la media dio más grande, ¿no? 6,5 contra 3,6. Entonces uno, además de hacer ese calculito de los estadísticos, suele hacer gráficos. Vamos a formalizar bien los gráficos. Pero el gráfico que uno se le ocurre primero cuando tiene no demasiados datos es este. Este lo tiene en el Infostat y se llama diagrama de densidad de puntos. Densidad de puntos. Porque entonces ustedes representan acá, en las ordenadas tienen el valor de la variable numérica. En el eje horizontal, no llamémosle abscisa porque no va un número, sino en el eje horizontal van las dos categorías, FSH1 y FSH2. Para graficar estos datos en el Infostat, tienen que tenerlos como valores de FSH identificadas por grupo, grupo 1, grupo 2 o FSH1, FSH2. Y entonces acá tienen todos los datos de lo que llamaron 1, que van desde 4 y pico hasta 7 y pico. ¿Están ordenados? Sí, ¿no? Sí, están ordenados. Y acá también. Están ordenados en forma creciente. Entonces van de 4,8 a 7,8. Y en esta desde 2,3 hasta 4,8. Si uno los mira, efectivamente, estos son los puntitos rojos, son los valores de FSH, los puntitos azules son los de las medias. Este gráfico así exactamente no lo van a obtener porque el valor de la media lo tienen que poner como agregarlo al gráfico este de densidad de puntos. Acá está para que lo observen. Ven que uno ve y dice, bueno, en general los valores de la muestra 1 son mayores que los de la muestra 2. Si yo corto un horizontal más o menos por ahí, veo que hay muy poco overlap, muy poco intersección entre los valores. A ver, entre el más chico y el más grande, ¿dónde está la intersección? Bueno, por acá en el medio, ¿no? Habría que ver cuáles son cada uno de estos. Hay algunos que comparten las dos muestras, que están cerca, pero en general los de la muestra 1 son mayores que los de la muestra 2. Otros estadísticos, a ver si se los puse acá. Bueno, no importa. Ahora les muestro esas otras muestras. Otro estadístico puede ser mínimo y máximo, porque uno también, ustedes para decidir eso no solo esperaron a calcular las medias, si uno lo mira, ve que acá esta empieza con 4,8, esta empieza más abajo, y esta va avanzando y esta todavía no la alcanzó.
y después casi en los últimos valores vemos valores que están cerca de esta. Entonces uno dice, bueno, de acá el mínimo es 4,8, el máximo 7,8. El mínimo es 2,3, el máximo 4,8. Entonces, el máximo y el mínimo también son estadísticos de la muestra, porque son funciones de la muestra. Otro estadístico de la muestra es lo que se llama el rango o la amplitud, que es la distancia que hay del mínimo al máximo. Usted tendría que hacer 7,8 menos 4,8 y sería la distancia que hay entre los valores de la muestra 1. Y si hacen 4,8 menos 2,3, sería la distancia o la amplitud que tienen en la muestra 2. El centro del recorrido, no me acuerdo si lo escribí, pero en la diapositiva tienen, el centro del recorrido es el promedio entre el valor máximo y el valor mínimo, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, acá el centro sería 4,8 más 7,8 dividido 2. Y acá el centro del recorrido sería 2,3 más 4,8 dividido 2. Bien. Bien, vamos a ver otras dos series de datos. Miren, esperen que pueda correr esto para abajo, y miremos acá. ¿Qué notan de estas dos muestras, comparadas así con las dos anteriores? Hay algo ya que llama la atención a primera vista, ¿no? Algo le llama la atención mirando, solo mirando. Llama la atención que, digamos, los números son como más diferentes, digamos. En el otro tienen todos, son como más cercanos y estos son todos más diferentes. Muy bien. Estos son más cercanos, estos están más lejos. Tenemos mínimos más chicos y máximos más grandes. ¿Qué pasó ahí? Estos tienen más amplitud, pues si ustedes hacen 7,8 menos 4,8 va a ser más chico que 11,2 menos 1 y así sucesivamente. Ahora miren la sorpresa, les voy a dar cuánto dan las medias. Miren las medias. 6,5 y 3,6. O sea que las medias son las mismas. Por eso ustedes acuérdense cuando definimos la esperanza en la población que dijimos que necesitábamos una medida más, una medida de dispersión. Acá también necesitamos una medida de dispersión, porque miren el gráfico. Esperen, voy a sacar esto de acá. Miren el gráfico. ¿Ven el gráfico? Está más o menos a la misma altura. La media de la muestra 3 es igual que la de la 1 y la de la muestra 4 es igual que la de la muestra 2. Pero miren la dispersión de los datos, es enormemente grande en estas dos muestras. Entonces ahora yo les pregunto, ¿ustedes se animan a decir, como nos animábamos acá, que FSH1 eran valores mayores que FSH2? Acá, ¿se animan a decir, o que la media era más grande? Bueno, la media sigue teniendo la misma distancia, pero ¿se animan ahora a sacar alguna conclusión sobre estas dos series de datos? Lo único que podría decir es que los valores se acumulan más hacia arriba con la FSH de la columna 3 y la mayoría están abajo, digamos, de 5 en la de FSH4. Bien, entonces, sí, son todas observaciones pertinentes. Ahora, yo acá no me animaría a mirar esto, decir que FSH3 es mayor que 4, por más que la media sea más grande. ¿Qué otra cosa miramos acá? ¿Cuánto había de superposición en las dos muestras? Eran, no sé, algunos datitos. El 4,8, estos dos 4,8 y después esta ya se iba un poco más arriba. Dos valores 4,8 que eran compartidas y después todos los de la 2 estaban por abajo y todos los de la 1 estaban por arriba. Miren acá, ¿pueden decir lo mismo? Nada, acá tienen una superposición que va desde acá hasta acá. Tienen acá solo dos datitos de la 3 que están por encima de la 4 y solo un dato de la 4 que está por debajo de la 3. Entonces acá no se puede decir, no se puede concluir nada. Entonces, corolario, con solo una media tendencia central no puedo sacar ninguna conclusión, a menos que tenga también adosado una medida de dispersión. Y según cómo sea la dispersión, voy a poder sacar conclusiones o no sobre las diferencias entre las series de datos. Avísenme si alguien quiere entrar porque bajo esto. Y acá, los otros estadísticos, el mínimo de FSH1 es 4,8, el máximo es 7,8 y para la 3, fíjense que el mínimo es 1, el máximo es 11,2, o sea, esta tiene mucha mayor amplitud que lo que tenía la muestra 1. O sea que es otra medida de dispersión la amplitud de las observaciones de la muestra. Entonces, como medida de dispersión ideal, o sea, la más usada, es lo que se llama la varianza muestral. En la población habíamos definido varianza de la población. Varianza de X era la esperanza de X menos esperanza de X todo al cuadrado. Entonces,
A ver si les puse la fórmula de la esperanza, no. No se las puse. Para comparar me hubiera gustado, pero me olvidé. Bueno, pero si ustedes van a la fórmula de la esperanza, acuérdense, ¿qué tenían? Tenían X menos esperanza de X. En la muestra tienen XY menos la media. Después se le van al cuadrado, acá tenemos un elevado al cuadrado. Y después, ¿qué hacíamos? La esperanza. La esperanza, acá, en vez de la esperanza, hacemos sumatoria y dividimos por n. Bueno, dividimos por n menos 1. Después vamos a razonar. Acéptenme que en vez de n dividamos por n menos 1 porque tiene una razón muy fuerte. Es más o menos lo mismo. Si el n es grande, no hay mucha diferencia entre dividir por n y n menos 1, pero en muestras, la varianza muestral se divide por n menos 1. Entonces, la razón de ser de esta fórmula es bastante parecida a lo que es la razón de ser de la fórmula de la varianza poblacional en la población. Entonces, como varianza poblacional tenemos de definir una población, también en la muestra tenemos definida una varianza muestral como medida de dispersión. Fíjense que acá tenemos distancias de las X a la media. Si las distancias de X a la media son todas muy chiquitas, estas distancias van a ser muy chiquitas. Las positivas, las negativas, cuando eleve al cuadrado va a ser chiquitito y cuando promedio va a ser chiquitito. Pero si había mucha dispersión, los X y menos X barra van a ser grandes, positivo o negativo, cuando eleve al cuadrado van a seguir siendo grandes, cuando sume, cuando promedie, cuando divide van a seguir siendo grandes. Esta fórmula, o sea, si uno desarrolla este cuadrado, de este binomio, vamos a la fórmula, la demostración de esa fórmula la vamos a ver después, llega a esta fórmula, van a ver que después vamos a llegar a esto. Esta es una fórmula de cálculo, digamos, que es más útil para el cálculo. Vamos a aplicar ese cálculo de varianza muestral en las 4 muestras que vimos. Antes que me olvide, sí. Esto que es el numerador se llama suma de cuadrados, porque es una suma de distancias al cuadrado. Y este denominador se llama grados de libertad. En algún momento vamos a intuitivamente ver lo que son los grados de libertad. O sea que el S cuadrado es una suma de cuadrados sobre grados de libertad, y esto se lo va a llamar después más adelante cuadrado medio, en el capítulo de análisis de varianza. Y acá demostración en la última diapositiva. Acá tienen la varianza del FSH1 y el FSH2. Fíjense, 1,05, 1,04. Miren la de las 3 y 4, las que estaban en el otro lado. 13 y 10. Efectivamente, las varianzas son mucho más grandes en las muestras que tenían mucha mayor dispersión a estas donde estaban todos los datos mucho más pegaditos. ¿Por qué definimos desviación estándar? Así como en la población definíamos sigma como raíz cuadrada de sigma cuadrado, en la muestra definimos el S como la raíz cuadrada del S cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo unidades para la variable que estoy midiendo, miligramos por decilitro, lo que sea, la varianza va a tener miligramos por decilitro al cuadrado, porque se define como un cuadrado. Entonces, si queremos tener una medida de dispersión en las mismas unidades de la variable, en la misma magnitud de la variable, tenemos que tenemos que tomar la raíz cuadrada de la varianza. Esperen que estoy admitiendo a alguien. Tenemos que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Bien, y estas sí votan las mismas unidades de la variable. Las desviaciones estándar siguen siendo chiquitas en las muestras más juntas y siguen siendo más grandes en las muestras más dispersas. Y esto es una medida de variabilidad interesante y muy útil. ¿Por qué? Porque, fíjense, se llama coeficiente de variación o coeficiente de variación porcentual. Esto es lo interesante, que es independiente de las unidades utilizadas. Pensemos una cosa. Si alguien, no sé si alguien trabaja en algún laboratorio de análisis clínico, nada, simplemente si vieron alguna vez un análisis clínico hechos en sus muestras de sangre. Si vieron los valores de creatinina, por ejemplo, si les midieron creatinina, están 0,08, 0,9, 1 y pico, son valores muy chiquitos. Cuando yo hago 0,8 menos 1 y pico, le igual al cuadrado, todo esto, ese cuadrado va a dar chiquito, porque tengo cosas chiquitas elevadas al cuadrado y promediadas. Pero si leyeron sus valores de colesterol, habrán visto 180, 150, 160, 190. Entonces, estas distancias, cuando las resten de la media y le eleven al cuadrado, va a ser un valor grande. O sea,
varianza de magnitudes pequeñas es pequeña, varianza de magnitudes grandes es grande. Entonces, ¿cómo hago para saber? Supónganse ustedes el día de mañana tienen el laboratorio de análisis clínicos y van a tener un kit que mide creatininas y van a tener un kit que mide colesteroles. ¿Cómo saben si la variabilidad de las mediciones que van a hacer es coherente o no? Tienen que tener una medida de variabilidad que sea independiente de la magnitud. Entonces, esa medida es lo que se llama el coeficiente de variación. Es la desviación estándar dividido la media. Eso lo calculó el fabricante. Y ustedes les dicen, el porcentual, dice el coeficiente de variación de este kit, de estas mediciones, es el 5%. Y si ustedes hacen lo mismo en ambas, ahora sí van a ser comparables, porque cada uno divide por su media, entonces son independientes de las unidades utilizadas. ¿Está bien? Entonces, esa medida de coeficiente de variación porcentual son útiles para comparar variaciones de distintas magnitudes de datos. Entonces, el coeficiente de variación, S sobre la media. Porcentual, S sobre la media multiplicado por 100. Esto es un número menor que 1, esto es un número, es un porcentaje, entre 0 y 100. Bien. Vamos a dar otra medida de tendencia central, que se llama la mediana. Esta es muy útil cuando la muestra es muy asimétrica. Se ordenan los n datos de menor a mayor, y la mediana es el valor del centro. Si n es impar, o el promedio de los centrales si n es par. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen una muestra, la ordenan de menor a mayor, como la que teníamos recién, de más chico a más grande. ¿Y qué hacen? Van a buscar el centro y lo parten justo por la mitad. Obviamente que si el n es par, van a tener misma cantidad de datos de un lado que del otro del centro de la muestra. Por supuesto, tiene que estar ordenada, si no sería totalmente aleatorio. Entonces, si ustedes quieren saber la mediana en ese caso, van a tener que promediar los dos del centro. Si ustedes tienen número impar de datos, cuando la vayan a cortar por el medio, tienen un dato en el medio, tienen igual de un lado, igual del otro. Bueno, la mediana es ese valor central. Entonces, vamos a ver cómo se calcula en este caso. Estos son los valores de la FSH1 ordenados de menor a mayor. Y si ustedes cortan por el medio está acá. 4 de un lado, 4 del otro. Entonces, la mediana va a ser el promedio de estos dos centrales. 6,7 más 6,8 sobre 2, 6,75. O sea, la mediana es 6,75. Fíjense que ya habíamos calculado la media y era 6,5. Entonces, y si ustedes miran esta muestra tiene un crecimiento muy armónico. De 4,8 pasan a 5,4, tienen un incremento de 0,6, un incremento acá de 0,6 no, que dije 6 unidades. Acá son, ¿cuánto? 9. Acá, o sea, ¿cómo van avanzando? Van avanzando en forma bastante armónica y bastante en crecimientos más o menos uniformes. Entonces, cuando pasa eso, la muestra es simétrica. Y entonces, fíjense que la media es 6,75 y la media era 6,5. Son bastante parecidas la media y la mediana. Pero fíjense qué pasaría si uno tuviera un FSH1', donde acá el último dato, en vez de ser un 7,8, es un 20,1. ¿Podría pasar? Sí, podría pasar. Puede ser que se hayan equivocado al tipear, pero podría pasar que una mujer tuviera una FSH de 20, y podría ser perfectamente viable. Entonces, fíjense, si yo quiero calcular la mediana ahora, ¿cuál será la mediana? Parto la muestra por el medio. Tengo dos valores centrales. ¿Qué hago? También los promedio y lo sumo y lo divido por 2. Es la misma mediana. Pero miren qué pasó con la media. La que antes era 6,5, ahora es 8,1. ¿Por qué? Porque cuando ustedes calcularon la media, para calcular la media, el numerador era la suma de todas las observaciones y después dividían. Acá también la suma de todas y después dividen. Pero si ustedes en vez de sumar un 7,8 suman un 20, la sumatoria va a ser más grande, la media va a ser más grande. ¿Qué se dice? ¿Cómo se interpreta esto? La media es sensible a los valores extremos, lo que uno llama outliers. Out de fuera y outliers. Es muy sensible porque todos los datos participan en el cálculo. La mediana es robusta. Se banca outliers grandes por derecha o outliers pequeños por izquierda. La mediana es robusta. No la alteran los outliers, porque solo depende de los valores centrales. Si en los valores centrales no fueron tocados, la mediana va a ser exactamente la misma. Entonces, déjenme ver si puse algo más acá. No. Por eso dice que
se usa la mediana cuando la muestra es muy asimétrica. En la guía ustedes tienen un ejemplito muy sencillo que quedó viejo por los datos, obviamente, que eran sueldos. Y en general, ese ejemplo es el que se usa para ejemplificar la utilidad de la mediana, sueldos de una empresa. Alguien lo inventó alguna vez y todos lo usan porque la verdad que es muy útil. Entonces ustedes piensen que en una empresa, una fábrica, tienen un pelotón de gente que gana poco, un poco menos, pero todo bajo. Y tienen unos pocos presidentes y personas jerárquicas en la jerarquía de la empresa que tienen sueldos enormes. Si ustedes promedian eso, esos sueldos enormes van a estar bastardeando el verdadero valor central de la muestra, porque se están llevando puesta la media hacia valores grandes. Pero la mediana se mantiene inalterable. La mediana siempre va a ser la interpretación siguiente. La mitad de los individuos ganan menos que este valor. La otra mitad gana más que este valor. Por eso ustedes sabrán estos días, por ejemplo, cuando escuchan los informes del COVID, por ejemplo, van a decir, bueno, la cantidad de infectados o la cantidad de muertos o lo que sea, en general quedan de las edades, dan las edades medianas, porque como tienen muestras asimétricas, donde muchos de los casos son en edades grandes, entonces lo que se hace es decir, bueno, la mitad de los individuos tenían esta edad, la mitad de los individuos tienen edades mayores que estas. Cuando hay asimetría, la medida de tendencia central ideal es la mediana. Entonces, listo, ahora vamos a ver algunos estadísticos para variables categóricas. Acuérdense que las variables categóricas eran las que daban cierta categoría o que aún se podían ordenar. Teníamos las nominales y las ordinales. Pero las categóricas, por ejemplo, un ejemplo típico, el grupo sanguíneo. Y entonces esas variables categóricas como grupo sanguíneo, ustedes no pueden dar una media, una mediana y nada, porque no son numéricas. Además, ahí ni interesa darles un valor numérico. Pero entonces esas, ¿cómo las vamos a describir? Con frecuencia. Tomamos una muestra de tamaño 20 y que decimos, bueno, ¿cuántos tienen grupo 0? ¿Cuántos tienen grupo A? ¿Cuántos B y cuántos AB? Entonces lo que van a calcular es la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que ocurre el suceso de interés al efectuar n veces el experimento. O bien la cantidad de casos favorables al suceso de interés cuando se observa una muestra de tamaño n. Y también habíamos visto en esa primera clase que la frecuencia absoluta no servía si uno tenía muestras de distinto tamaño. Entonces, calcula la proporción, que es nuestra frecuencia relativa, eran casos favorables sobre el tamaño de la muestra, o sea, una frecuencia relativa. P, no sé por qué la llamé P, se lo suele llamar F sub R, pero pensando en la población va a ser una proporción o probabilidad. Entonces, casos favorables sobre el tamaño total de la muestra. Entonces, no lo vimos. Ahora, acá lo tienen. Pensé que ya lo habíamos visto. No, está bien, sí, del teórico 1. Era la diapositiva 26 del teórico 1 de probabilidades. ¿Se acuerdan ese? Encuestábamos 50 familias y registraban el número de hijos, entonces estas son las frecuencias absolutas y estas eran las frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas suman el n total, el tamaño de la muestra, y las relativas suman 1. Entonces acá tienen un cuadrito con un resumen de todos los estadísticos. Entonces tenemos, como si las variables son numéricas, medida de tendencia central, la media X barra o la mediana. Como medidas de dispersión, la varianza muestral S cuadrado, la desviación estándar muestral S, el coeficiente de variación S sobre X barra o su porcentual. El rango recorrido o amplitud es la distancia entre el mínimo y el máximo, X máximo menos X mínimo. Me faltó acá el centro del recorrido, me olvidé, que sería X máximo más X mínimo sobre 2. Y como variable categórica, la proporción de un atributo. Un resumen de estadísticos. Y fíjense que a todos se los llama estadísticos, porque todos son funciones de la muestra. Acá les quería mostrar un poco de gráficos, porque ustedes en el Infostat van a hacer muchos gráficos. Entonces vamos a ver un paneo de los mejores gráficos para cada situación. Si ustedes tienen pocos datos de una variable aleatoria, ordinal o continua, entonces el gráfico es el que les mostré de densidad de puntos. Lo tienen acá en la diapositiva 11. Acá tienen las 4 FSH juntas en un gráfico. La 1, la 2, la 3 y la 4.
Esto interesante que les quiero mostrar acá es lo siguiente. Esa carita de Mickey que les aparece ahí, en la explicación es esta. Este es un gráfico exploratorio. Si esto hubiera sido un diagrama de dispersión de Y en función de X, estos dos puntos tienen la misma ordenada, hubieran estado encimados, y ustedes no se enteraban que ahí había dos puntos. Pero este es un gráfico exploratorio, entonces interesa cuántos empates de datos hay en las muestras. Por eso estos aparecen uno al lado del otro. Y si tuvieran más, tendrían todos a la misma altura. A veces ven muestras donde tienen dos puntitos y un montón de puntitos en la misma fila, porque estos dos tienen la misma ordenada, el mismo valor de la variable. Por eso es exploratorio. Y acá vemos, bueno, acá observamos si son armónico el crecimiento, si tienen muchos datos apilados en una punta y otros en otra. Esta tiene una ligera asimetría hacia la derecha, se dice, hacia valores grandes, porque tienen datos más juntos acá y algunos pocos datos extendidos hacia la derecha. Esto se llama asimetría a la derecha. Después lo vamos a ver mejor con los otros gráficos. ¿Está bien? Gráfico de densidad de puntos. Vuelvo al esquema. Si tienen muchos datos de una variable continua, pueden ser estos gráficos. Primero vamos a ver diagrama de cajas y bigotes o box and whiskers en inglés. Muchos datos. Con pocos datos no sirven estos. Muchos datos. El boxplot es este. Estos es distribución de valores de FSH, no me acuerdo cuántas mujeres eran, si 80 y pico, no me acuerdo. Eran mujeres sin patología ginecológica. Entonces, fíjense, vamos a analizar esto que se llama boxplot. Acá tienen un mínimo y tienen un máximo. Están fuera de la caja y de los bigotes. Esto es la caja, estos son los bigotes. Están fuera, acá hay estos son outliers cuando están fuera, un outlier hacia valores pequeños y un outlier hacia valores grandes. Esto es un poquito desplazado, pero la mediana es la línea central que está acá. Esta es la mediana. Ya hablamos de quién era la mediana. El puntito es la media. Entonces, si ustedes tienen una muestra bien simétrica, ¿qué esperan? Que la media y la mediana estén cerquita, como en el ejemplo que vimos hoy, donde el crecimiento era armónico y la media y la mediana eran parecidas. Pero si ustedes tienen un outlier grande por acá, se va a llevar puesta la mediana y se va a apartar mucho del valor de la media, se va a llevar puesta la media y se va a apartar mucho de la mediana que queda en algún lugar de la caja. Hay muestras muy asimétricas donde la mediana a lo mejor ni aparece acá porque está toda agrupada en el final de la caja, porque la mitad de los datos están por debajo de esto, ¿no? O sea, hay casos siempre más raros, pero esta es una variable bastante armónica. Media bastante cerca de la mediana, caja y bigotes. Vamos a mirar hasta dónde llega la caja. La parte donde empieza la caja, piense que esta variable crece de acá hacia arriba, ¿no? Valores crecientes hacia arriba. Esta parte de abajo de la caja depende un poco del software que usen. Algunos software hacen el primer cuartilo. O sea, ¿qué es el primer cuartilo? ¿Qué son los cuartilos? Si ustedes tienen todos los datos ordenados de la variable, si dividen la distribución en 4 partes, van a tener primer cuartilo, donde tiene el 25% a la izquierda de él. Segundo cuartilo, donde tienen el 50% a la izquierda de él. ¿Quién es el segundo cuartilo? Quien tiene 50% a su izquierda o hacia valores bajos. Sí, Juan. ¿Estás muy... No, lo aprendí sin querer. Ah, bueno, está bien. Pensé que ibas a contestar. Bueno, el segundo cuartilo obviamente es la mediana, porque el 50% está por debajo de ella o por abajo o a la izquierda, como se imaginen la escala. Tercer cuartilo, el 75% están por debajo. Y el cuarto cuartilo ya es el último dato, el 100%. Entonces, algunos acá ponen el primer cuartilo con un 25% de datos hacia abajo o hacia valores menores. En Infostada es el cuarto inferior. Va a ser bastante parecido, pero ¿qué es el cuarto inferior? Es la mediana de la primera mitad de los datos. Entonces, ¿qué hace? Calcula primero la mediana, y de esta primera mitad de los datos, calcula a su vez la mediana. Si la muestra es muy armónica, el primer cuarto va a ser parecido al primer cuartilo. Entonces, la caja empieza en el cuarto inferior y termina en el cuarto superior, la misma consideración. Entonces, fíjense que acá dentro de la caja está el 50% de las observaciones.
Piénsenlo, más fácil es pensarlo en cuartilos. Si hasta acá tengo el 25 y hasta acá tengo el 75, acá adentro voy a tener el 50%. O sea que en la caja está el 50% de los datos. Y después, estos extremos son medidas estandarizadas. No es hasta el último dato, porque el último dato lo tienen acá arriba. El bigote se grafica desde el final de la caja hasta el dato más alejado que está a lo sumo 1,5 veces la distancia entre cuartos. O sea, este bigote nunca va a superar 1,5 veces la longitud de la caja. Lo mismo hacia abajo. Este bigote hacia abajo nunca va a superar 1,5 veces la distancia entre cuartos, que es la altura de la caja. O sea, es una medida estandarizada. Si hay algún dato fuera de eso, estandarizada me refiero a que se establece un determinado estándar para esos datos, ¿no? Se tiene una determinada consideración, pero no es ni necesariamente el máximo o el mínimo. Si no hay outliers, el máximo y el mínimo van a estar metidos acá dentro del bigote. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es una buena forma de ver distribución de datos, porque uno que ve, si la mediana está apoyada sobre la media, o la media apoyada sobre la mediana, si la mediana está justo en la mitad de la caja, y si los bigotes tienen exactamente la misma longitud, la muestra es lo más simétrico que existe. ¿Está bien? Entonces, ¿uno qué va a evaluar como asimetría? Algún bigote más largo que el otro, este es un poco más largo que este, o sea que acá va a haber más de dispersión hacia este lado, si hay algún outlier que esté fuera de los bigotes, etc. Miren Profe, una consulta. Sí, no entendí la parte de la caja. ¿La caja qué datos contiene? ¿El 50%? Sí, la caja tiene, sí, el 50%. O sea, sí, a ver. Porque me perdí en la parte de la mediana de la primera mitad de los datos. Claro, ponele que vos calculaste la mediana. Acá, desde acá hacia abajo tenés el 50% de tus datos, porque la mediana deja el 50% abajo. Bueno, si ahora vos te separás ese 50% de los datos, o sea, la mitad de tus datos, y les calculas la mediana, es la parte esta de la caja, la mediana de la primera mitad de los datos. Este es el cuarto superior, es la mediana de la segunda mitad de los datos. Es desde acá hasta el máximo, la mediana va a estar acá. Es medio parecido al primer cuartil y tercer cuartilo. Algunos software ponen primer cuartil, tercer cuartilo. El Infostat hace cuarto inferior, cuarto superior. ¿Sí? Ok, sí, ahora sí. Bueno, acá tienen un boxplot de la variable FSH en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Entonces, esas mujeres con síndrome de ovario poliquístico suelen tener algunas de ellas valores de FSH muy grandes. Entonces, acá tienen una muestra de esa variable donde esta es bien asimétrica. Fíjense que acá no se ve también la caja, porque como tienen un outlier muy grande a los 31 más o menos, esto hizo que toda la escala se vea más achatada, está un poco más distorsionada la escala porque tiene que poner este dato, ¿no? Por eso la caja se nos acható. Pero si ustedes ven la posición relativa de la media con respecto a la mediana, está un poco más alejada. Chao, mamita, mi hija se compra. La media está más alejada en posición relativa de la media de la mediana de lo que estaba en la anterior, que era bastante cerquita, ¿ven? Este estaba bastante cerca de no estaba muy cerca del extremo. En cambio acá, este está mucho más cerca del extremo. ¿Por qué? Porque este outlier se llevó puesta la media hacia valores más grandes, ¿sí? Acá igual siempre teniendo el 50% de las observaciones, bigote inferior, bigote superior, un poco asimétricos, solo que la asimetría acá se mostró directamente en este valor outlier bien lejano. Y tienen algún outlier pequeño hacia la parte izquierda que no representa demasiada distorsión. Pero se nota que esto es mucho más asimétrico que el otro. Bien, esto en cuanto a boxplot. El otro gráfico para muchos datos de variable continua es el histograma, que esto lo tienen que conocer. El histograma, acá en la 14, es cómo se construye un histograma. Se calcula la amplitud, se decide cuántas barras van a representar los datos, se calcula la longitud de las barras, y acá se suele graficar o la frecuencia relativa o
lo que llamamos la escala densidad. ¿La vimos con ustedes la escala densidad? No me acuerdo. Bueno, acá puede haber o frecuencia relativa o una escala densidad. Si acá ven frecuencia relativa, esta a la altura de las barras es la frecuencia relativa, o sea, la proporción respecto al total de datos que están entre este valor y este valor. Lo que está marcado acá, que es el punto medio, es lo que se llama la marca de clase, o sea, el punto medio de este intervalito, de este primero. Entonces, este intervalo tiene una marca de clase de 1,74 y tiene una frecuencia relativa de valores que están dentro de esta barra igual al 7 y pico, 8% están en este intervalo. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces, la cantidad de barras, no les puse la fórmula, no. Hay una fórmula que se llama fórmula de Sturges, que seguro la van a ver en el taller, que es que la cantidad empíricamente, ¿no? O sea, por convención, la cantidad que se decidió que era mejor para representar los datos, cantidad de barras, es esa, ¿cómo se dice? Cantidad de clases se lo suele llamar. Esa cantidad es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo decimal de la cantidad de observaciones. Si yo tengo 50 observaciones, hago 1 más 3,3 por el logaritmo de 50, eso me da la cantidad ideal de barras. ¿Por qué una cantidad ideal? Si yo tengo muchas barras, en cada una tengo muy poquitos datos representados, si tengo demasiadas barras. Si tengo pocas barras, en cada uno voy a tener un montón de información resumida. Entonces hay alguna cantidad ideal que me permita ver cómo es el perfil de las observaciones. Entonces, ¿ustedes qué vemos acá? Acá vemos relativamente cierta simetría, ¿no? Si uno piensa en esto, nosotros ya vimos la campana de Gauss. Entonces piense que acá yo tranquilamente le podría meter una campana de Gauss arriba y ajustaría bastante bien. De hecho, en el Infostat tienen el ajuste a la campana de Gauss. Eso lo van a hacer en taller. Si no lo hacen o se quedan con alguna duda, preguntan o pregúntenles a sus jefes, ¿no? ¿Dónde está el ajustar? Después si quieren se lo muestro. Y hay algunas cosas que se pueden observar, que por ejemplo, según la cantidad de barras, acá aparece un hueco que no aparecía en el boxplot. No siempre lo van a encontrar. Acá porque había un espacio donde no había datos, y bueno, acá se reflejó con que ahí no les mostró ninguna barra, porque acá había un espacio entre esos números. Bueno, por eso uno dice, bueno, no aparece el boxplot. ¿Qué quiere decir? Claro, en el boxplot no aparece porque estas mujeres, que era este boxplot, acá no aparecía porque esto se completaba, acá no me muestra los datos donde están, simplemente me muestra las mediciones. Ese hueco estaba en algún lugar de acá, o puede ser acá, o puede ser, ¿se dan cuenta? En algún lugar probablemente fuera este hueco que acá lo mostró porque dio un máximo, pero si acá hubiera un huequito probablemente no lo hubiera mostrado. O sea que la información que podemos sacar del histograma y del boxplot son bastante complementarias. Cuando uno tiene muchos datos, conviene hacer los dos para ver de qué se trata. Y este es el FSH, mujeres con ovario poliquístico, donde fíjense, acá sí hay una asimetría total y absoluta. Acá tienen el 30 y pico que aparecía en el boxplot de allá arriba, y acá tienen pocas barras con mucha altura. Acá hay menos barras porque eran menos datos esta muestra. Y después que baja abruptamente. Esto es una asimetría recontra asimétrica hacia la derecha. Entonces, histograma. Y después un diagrama que se puede hacer es un diagrama de barras, donde la ordenada puede estar la media, puede estar la mediana, lo que quieran, y pueden darle una medida de dispersión sí o no. Y es este. Acá tienen la misma muestra, las FSH mujeres normales y con ovario poliquístico. Acá tienen media más desviación estándar. Esta es la desviación estándar de las normales, esta es la desviación estándar de SOP. Esto tiene mayor valor, acá está representada la media, mayor media tienen las normales que SOP, pero estas tienen una dispersión más grande. Acá tienen un diagrama de barras también con la media más o menos el error estándar. ¿Vimos error estándar? No me acuerdo, no, en la normal no lo vimos. Bueno, el error estándar, después vamos a ver, es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Por eso las barras se ven más chiquitas. Entonces a veces van a ver en algunas publicaciones, siempre fíjense para no ser engañados, qué es lo que representan. Siempre tiene que decir
Los gráficos representan la media más de la desviación estándar o el error estándar. ¿Por qué uno a veces pone el error estándar? Porque es como más elegante ver barras más chiquitas. Acá dan idea de bastante dispersión. Entonces, que informen lo que quieran, pero que digan qué es, si es la del desvío o es el error estándar. Por supuesto que siempre va a ser más pequeño, pues estamos dividiendo por la raíz del tamaño de la muestra. Y acá es simplemente las barras sin ninguna medida de dispersión. ¿Está bien? Profe, ¿qué es Sí. lo de SOP? ¿Qué significa? SOP. Ah, se los dije antes. Sí, SOP es síndrome de ovario poliquístico. Esos son un grupo de mujeres que tiene una patología que se llama síndrome de ovario poliquístico. Sí, la dijiste, ahora me acordé. Es que lo vi y pensé que era algo del programa, gracias. No, estamos siempre con los mismos dos grupos. Es una patología que puede traer obesidad, son quistes en los ovarios, puede traer obesidad, puede traer cierto hirsutismo, cierto aumento de alguna hormona de testosterona que puede traer mayor vello en la piel, etc. Tiene algunas, bastantes molestias. Bueno, vuelvo acá. Diagrama de barras. Porcentajes o proporciones de eventos en un total. Acá el mejor diagrama donde se puede ver eso es el diagrama de tortas o diagrama circular o gráfico de sectores. Voy acá. Esto es una muestra de 1.320 mujeres donde se las había consultado dos cosas que vienen la próxima. Si fumaban y si eran hipertensas. Esto fue en una única encuesta, o sea, no se las siguió, ni vio para atrás cuál era el factor de riesgo, simplemente se las paró en algún lugar, se les preguntó, ¿fuma? ¿Es hipertensa? Y listo. Esto se llama corte transversal. En una entrevista única se les preguntan las dos cosas. Entonces, no podemos saber acá si la que es hipertensa empezó a fumar y después desarrolló hipertensión, o si traía antes la hipertensión y después empezó a fumar. O sea, no se puede establecer causalidades, pero sí se pueden ver asociaciones en este tipo de estudios. Esta era la variable. Acá les mostré lo de hipertensa, pero ahora acá tienen solamente graficado el tabaquismo. Acá eran las 1.320 mujeres, 832 no fumaban, 488 sí fumaban, y acá están calculados los porcentajes. La superficie total del círculo es el 100% de las mujeres. La superficie de las que fuman es el 37%. ¿Por qué? Porque tenemos sí fumadoras 488, dividido el total de 1.320, eso es un 37%. Las que no fuman eran un 63%, porque tenemos 832 que no fuman, dividido 1.320. ¿Está bien? Entonces, ¿qué representan los sectores del gráfico? La superficie representa la proporción de casos que corresponden a esta categoría de la variable. Entonces nosotros vemos acá que había mayor porcentaje de no fumadoras que de fumadoras. Mis códigos de colores en general son los de los semáforos. Si algo es bueno, el verde, y si algo es malo o riesgoso, es el rojo. Entonces acá tenemos la anterior, que estos gráficos se logran haciendo particiones en el mismo gráfico. Una es la variable de clasificación, es qué va a ir en las superficies del círculo, en los sectores. Y la variable de partición son las que nos van a dar dos o más, si quieres, si hay más categorías, sectores distintos, círculos diferentes. Acá estaba clasificado por hipertensión y particionado en fumadoras y no fumadoras. Entonces, esperen que se me agrandó algo y no veo. Ustedes me contestaron cosas por el chat, pero yo lo tengo achicado para verlos a ustedes. Bueno, ahora lo oculté y no lo puedo encontrar. Acá. Claro, ahora veo una respuesta de hace un rato largo, pero bueno. Esperen, voy a checar. Si alguien quiere decirme algo, ven que alguien escribe algo, avísenme, porque lo tengo chiquito acá abajo. Bueno, entonces acá tenemos... Acá, de nuevo, acá están calculados, fíjense, ¿se acuerdan que hablamos de tablas de contingencia, no? Las que veíamos, la primera clase ya vimos tabla de contingencia, fuma, no fuma, hombres, mujeres. Bueno, acá tenemos, fuma, no fuma, hipertensas, no hipertensas. Entonces, acá al Infostat le pueden pedir porcentajes por fila. Entonces, ¿qué porcentajes por fila? Fíjense que acá lo que hizo fue
de las 832, que es nuestro 100% que no fuma, tenemos 190 sobre 832, 22,8% de hipertensas. 648 dividido 832, 77,2% de no hipertensas. Esto más esto es el 100%. ¿Ok? Entonces acá están calculados los porcentajes de hipertensa dada que no fuma. Y acá es el porcentaje de hipertensas dada que fuma. Acuérdense que las probabilidades condicionales las calculábamos de esta forma, ¿no? En las tablas de contingencia. Entonces acá, si uno calculó el porcentaje así, en las filas, lo que le interesa es comparar el porcentaje de las columnas. No voy a comparar un 77 contra un 22, que ya sé que suman un 100%. Si calculé el porcentaje en fila, comparo el de las columnas. Entonces acá están representadas el 22,8% de hipertensas dentro de las no fumadoras, acá, bueno, acá está aproximado un 23, y acá el resto de las superficies son las 77 que son no hipertensas. En las fumadoras tengo un 33% de hipertensas en rojo acá y un 67% no hipertensas en verde. ¿Cuáles son las áreas que me interesa comparar? Hipertensas en las fumadoras versus hipertensas en las no fumadoras. ¿Alguien dijo algo o no? Hipertensas en fumadoras, 33, versus hipertensas en no fumadoras, 23. Entonces ahora de nuevo, pregunta y alarma para ustedes. Si ven publicado un ejemplo así, les dicen que fumar causa hipertensión, ojo, no se dejen engañar, porque si la encuesta fue, por ejemplo, de corte transversal en el mismo momento, 2320, jamás pueden decir que una cosa es consecuencia de la otra o causa de la otra. Simplemente pueden decir que hay una asociación, o sea, el hecho de fumar o hipertensión está asociado al tabaquismo, pero no se puede hablar de causa. Para hablar de causa hay que hacer un análisis muy cuidadoso de un seguimiento. Por supuesto que acá no se puede hacer, porque no sería ético. Usted no puede agarrar a una mujer y decirle, usted fumen 2 atados por día, ustedes no fumen nada, a ver quién desarrolla hipertensión. Obviamente que eso sería una tremenda barbaridad y no se podría hacer jamás en la vida. Uno tiene que arreglárselas de alguna manera, ¿no? Con grupos que ya estén armados. Hay ensayos clínicos que se pueden hacer, ensayos clínicos que no se pueden hacer. Bien, entonces podemos decir que están asociadas, no que una es causa de la otra. Eso con este análisis no lo podemos saber nunca. ¿Más o menos entendió el de sectores? Y después tenemos, si tenemos dos variables, Guadalupe. No, era que sí, estaba bien. Ok. Si tenemos dos variables, pueden ser ordinales o pueden ser continuas, si queremos ver algún tipo de asociación entre esas variables numéricas, el mejor diagrama es el de ejes coordenados cartesianos ortogonales, vuestro viejo conocido. Acá no van a tener una línea definida de nada, porque en general son datos experimentales. ¿Cómo se construye este? Acá se tomaron no sé cuántas personas, se les midió el peso y la altura. Cada punto es un par de mediciones efectuadas en la misma unidad experimental. Entonces, uno que ve acá, ¿cómo se ve asociación? Si hay alguna tendencia que mayores valores en las abscisas correspondan a mayores en las ordenadas, diremos que hay una asociación positiva, como parecería ver acá. Si fuera al revés, a mayores valores de las abscisas y tendencias de menores de ordenadas, uno esperaría que esta nube de puntos tuviera un perfil hacia el otro lado. Y si no hay ningún tipo de asociación, ¿qué espero ver? Una forma de datos que sean prácticamente un círculo, que no haya ninguna tendencia hacia valores grandes o pequeños con respecto a las variables. ¿Está bien? Estos tipos de gráficos lo vamos a ver un poco mejor en el último capítulo de regresión y correlación. ¿Cómo se cuantifica lo que uno ve acá si están asociados? Mediante lo que vamos a llamar el coeficiente de correlación. Y eso lo vamos a ver, así que les mantengo el suspenso hasta el último capítulo. Entonces, esto en los diagramas de dispersión. Bueno. Algunos consejitos para organizar una base de datos, cuando les toque hacer una base de datos. Si la van a hacer, en Infostat es un programa de estadística, no se suele utilizar para construir una base de datos. En general lo que se hace es, en una época la base de datos por antonomasia era el Access,
poca gente sabe usar el Access, es un poco complicado, pero es muy, muy útil. Pero en general uno usa los Excel como base de datos. Entonces, una ventaja que creo que les mostré, no me acuerdo, que del Excel para pasar al Infostat es que si uno pinta lo que tiene en Excel con nombre y todo y se para acá con el botón derecho, pone pegar incluyendo nombre de columna, el Infostat les pone también los nombres de las columnas, con lo cual uno se ahorra de tener que nombrar variable por variable. Este es el ejemplo de lo que les mostré, eran 81 en total. Mujeres normales y con ovario poliquístico y el valor de la variable FSH. Si alguno quiere jugar con esto, después les subo la base de datos. Se las puedo pasar en Excel y la copian al Infostat. Igual tienen para entretenerse con los ejercicios de la guía, que ahí tienen datos. Pero si quieren, después la próxima les subo el archivito en Excel. Bueno, algunos consejos. Esto es importante, por eso lo puse en el primer lugar. Un número de identificación correlativo, que llamamos ID, ayuda a ordenar la base de datos. Es fundamental si la base será sometida a varios reordenamientos. Siempre permite volver al orden original. Les digo porque me pasó, tenía base de datos en Excel, era de 2.500 chicos de jardines de infantes donde había un montón de cosas, peso, altura, índice de masa corporal, etc. Y se me ocurrió en un momento ordenarlos por una variable que quería ver los máximos, no me acuerdo qué quería ver. Claro, guardé, cerré todo y después, te voy a agregar una variable más. Cuando me agregaron esa variable más, el orden era el orden que tenía la persona que había tomado los datos. Mi base ya no tenía ese orden. Bueno, tuve que pedir la base de datos de nuevo, hacer todo un quilombo porque no tenía el orden original. Entonces, cuando tengan una base de datos con muchas variables, yo puedo poner acá ordenar según, datos ordenar, y ordeno según la FSH. Veo el 31 y pico porque quiero ver los más grandes arriba, pero después, si vuelvo al orden original, puedo ordenar con todos los grupos juntos, puedo ordenar por la variable categórica, pero siempre conviene tener un ID de tal manera que yo pueda volver al ordenar por el ID que siempre tenga el mismo orden. Así que eso es fundamental para evitar lágrimas en la posteriori. Cada fila es un caso o paciente o registro. Este ID1 es una mujer que pertenecía al grupo normal, sin ovario poliquístico, y que tenía un valor de FSH como este. Y así con cada una. Cada columna es una variable, lo que se llama campo. Acá es una variable categórica que se llama grupo, acá es una variable numérica que se llama FSH, puede tener otra variable numérica que sea la edad, puede tener cualquier cosa que se les ocurra. Las variables categóricas pueden ir en letras o números según el software. Yo no sé si alguna vez ustedes trabajan en algún lugar que hayan laburado con algún software. El SPSS, por ejemplo, que es un software carísimo, espectacular, pero que es más laborioso para trabajar, no permite, si ustedes le ponen un nombre, no les va a permitir clasificar por eso, lo va a tomar como lo que se llama variable cadena, simplemente un nombre. Entonces ahí hay que ponerle un número, 0, 1, y después darle una marca, un label, y es un poco más trabajoso. El Infostat lo toma perfectamente, las variables categóricas, las pueden usar en gráficos, como vieron, ¿ven? Normal, SOB en el eje horizontal, en eso es buenísimo. Y siempre, una cosa importante, en lo posible, tipen siempre los números desde el teclado numérico. ¿Por qué? Porque uno a veces tiende, cuando tienen esas máquinas, por ejemplo, notebook, o simplemente del teclado común, donde no tienen un teclado numérico, y entonces el lugar decimal, que acá por defecto es una coma, no saben si está en coma o número y lo ponen, a veces ponen indistintamente. Bueno, el Excel, por ejemplo, si está configurado como coma y ustedes le meten un punto del teclado numérico, van a ver que se los va a tomar como si fuera un texto, no como si fuera un número. Entonces hay que rastrearlo. Si la columna no está, digamos, centrada, si está automático, los números los pone a la derecha y los textos los pone a la izquierda. Pero si a alguien se le ocurrió centralizar, ordenar en el centro, ustedes no van a ver si es una coma o un número. Entonces hay que tener mucho cuidado. Después les voy a mostrar
Si les abro una base de datos, les voy a mostrar bueno, les cuento ahora, por si después me olvido, para que quede. Una cuestión, si ustedes tienen una columna de Excel, donde a lo mejor tienen textos y números mezclados, porque tienen alguno con punto decimal, una cosa que pueden hacer es pinten separan arriba de todo en el Excel y se pinta toda la columna y le ponen botón derecho, formato de celdas y pónganle número, dentro de todas las posibilidades número, y pónganle, no sé, 6 decimales. Cuando ustedes vuelven a la base de datos, van a ver todos los lugares con un montón de decimales eran números. Si había alguno que estaba tipeado como texto, les va a quedar 6.1 a la izquierdita y no les agregó los decimales, pues no lo reconoció como número. Entonces, una forma muy rápida de detectar dónde hay números o textos es, o sea, un texto almacenado como, un número almacenado como texto es eso, no les va a aumentar los decimales. Donde lo ubican, se paran ahí y le reemplazan el punto por la coma por el punto, no sé, por lo que corresponda, y automáticamente les agrega los decimales. Si alguna vez les pasó, una forma rápida es hacer eso. Bueno, voy a seguir porque tengo 3 ejemplitos interesantes. No sé dónde lo saqué, si de algún adicional, bueno, pero no importa, vamos a leerlo. Se efectuaron 50 ensayos de toxicidad. Esperen, a ver, ¿hasta ahora vamos bien? ¿Sí? ¿Se bancan 3 ejemplos? Sí, sí, profe. ¿Qué hora tienen? A ver, que se me cae. Son 3:15, casi 20. Porque oculté la barra de tareas para no me moleste y ahora no me aparece. Bueno, entonces vamos a ver, se efectuaron 50 ensayos de toxicidad de una droga, en grupos de 5 ratones cada uno. O sea, tendríamos 50 jaulas, cada una 5 ratones. Cada ensayo se hizo de la siguiente manera. Se les administró la droga a los 5 ratones y se registró, después de un tiempo prefijado, la aparición o no de una lesión cardíaca. A continuación se muestra la distribución de las frecuencias de aparición de la lesión en los 50 ensayos. Entonces, a ver. Ay, qué... Bueno. Se me apareció. Les iba a decir qué distribución sospechaban para esta variable. Espero que no hayan leído lo que decía ahí. Entonces se entiende, ¿no? Tenían grupos de 5, se inyectaron todos y se registró de los 5, número de ratones con lesión, cuántos tenían lesión cardíaca del grupo de 5. ¿A qué les suena esta variable? Y a una binomial, porque va a tener la lesión cardíaca o no la va a tener. Muy bien. Dicotómica. Bien, ¿la tiene o no la tiene? Número fijo, fijado por el experimentador, 5 animales, en forma independiente, los 5, o sea, no se pusieron los 5 hermanos en la misma jaula, había mezclado. Entonces, M repeticiones en forma independiente del experimento Bernoulli, que es tiene lesión, no lesión. Y la probabilidad es la misma para todos. Eso no es contagioso, así que los 5 la van a tener o no en forma independiente. Tienen las 3 condiciones de binomial. El recorrido de la variable es de 0 a 5, número de ratones con lesión de un grupo de 5, y ahora tienen un muestreo. Esta frecuencia indica el muestreo que hicieron. Eran 50 ensayos, 50 jaulas. ¿Cuánto tiene que sumar esto? 13 más 18, etcétera. Por supuesto, tiene que sumar el tamaño. Sí. Decime, Violeta. No, nada, eso, que tienen que sumar 50. Exacto. Tienen que sumar las 50 jaulas o los 50 ensayos. Y después, ahora vamos a arreglárnosla para hacer este cálculo, estimar la probabilidad de que si se administrara la droga a 10 animales, la lesión cardíaca no aparezca en ninguno de ellos. Vamos a ir con la primera parte. Primero, definición de la variable. Número de ratones con lesión postdroga de un grupo de 5. Acuérdense que para la binomial tengo que decir grupo de qué. Pues si cambio el M, me va a cambiar la distribución, van a cambiar los parámetros. Esta es una binomial con parámetros 5P. El 5 lo conozco porque es el que fijé yo. El P no lo conozco. ¿Qué tengo que hacer? Me la tengo que arreglar para estimar el P. ¿Cómo estimamos el P de una binomial? O sea, ¿para qué podemos usar esta tabla de frecuencias observadas en la muestra? Uno sabe quién es la esperanza de la binomial. ¿Se acuerdan la esperanza de la binomial? ¿Cuál era? M por P.
Exacto. Y en esa esperanza estaban los dos parámetros. Estaban el M que lo conozco y estaba el P. Entonces yo con esta muestra, ¿qué voy a hacer? Voy a estimar ese parámetro, la esperanza de la binomial, a partir de los datos de la muestra. Acuérdense que acá estamos en la estadística descriptiva y con los estadísticos estimamos los parámetros. Con la media de la muestra estimo la esperanza de la binomial. Y como el M lo conozco, voy a poder estimar el P. Entonces, acá tienen la diapositiva 24 que les dice, esperen que se me desplegó esto y no veo la diapositiva, estimador del parámetro P de la binomial. Si X es binomial MP, buscamos un estimador de P, porque M es conocido. Entonces, si esperanza era M por P, esperanza sombrero es M por P sombrero, y esperanza sombrero es el X barra. ¿Ok? El estimador de la esperanza siempre es la media de la muestra. Entonces, si de ahí despejamos, P sombrero va a ser la esperanza estimada dividido M, y con eso vamos a tener el valor del P estimado. Entonces, esta tablita está pasada acá al Infostat. Acá tienen lesiones que van de 0 a 5. Y la frecuencia, 13, 18, 14, 4, 1 y 0. O la meten en la calculadora o lo hacen con el Infostat. Entonces acuérdense que el Infostat tiene acá estadísticas, la primera aparecen medidas de resumen. Y entonces acá les aparecen todas las variables. Caso, lesiones, frecuencia. Lesiones la pasan a la variable que quieren analizar. Y acá abajo la frecuencia, fíjense que acá tiene una cosa que dice frecuencia solo una. Acá tienen las frecuencias con las que aparecen esta cantidad de lesiones. Entonces, si ustedes le dan después aceptar, en las medidas de resumen les aparece esto. La frecuencia es la frecuencia que ustedes le pusieron acá. El 0 con frecuencia 3, el 1 con frecuencia 18, etc. Y la medida de resumen acá tienen el N y tienen la media, 1,24. Obviamente, fíjense que la media de 1,24 es razonable, porque el 1,24 está entre el 1 y el 2, y es donde están las mayores frecuencias. Era lógico que la media diera entre 1 y 2. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos la media. La esperanza de la binomial era M por P. Entonces la esperanza sombrero es M por P sombrero. Y además la esperanza estimada es X barra. Quiere decir que si yo despejo acá el valor de P sombrero, va a ser X barra dividido el M, que pasa multiplicando. 1,24 que era la media sobre el M, que era el M conocido, el X barra, el P sombrero me da 0,248, aproximadamente 0,25. Entonces, ahora que decía, ahora quería estimar, ya sabemos cuál es el P de la binomial. Acuérdense que el P de la binomial depende, no cambia el P si cambian el M. ¿El P de qué dependía? De la probabilidad de, o sea, ¿qué era el P? Era la probabilidad de cada individuo de la población. ¿Quién es el individuo de la población? Los ratones de esta población. Y la probabilidad de tener lesión cardíaca para cada ratón depende de la cepa del ratón, de la especie, qué sé yo, de la característica de esa cepa, pero además depende de cuál era la droga. O sea que mientras tengan la misma droga y la misma cepa de ratones, este P va a ser el mismo para todos los individuos de la población. O sea que yo ya sé cuál es la probabilidad de tener lesión cardíaca que tiene cada ratón de esa población cuando le doy esa droga. ¿Y ahora qué quiero? Estimar la probabilidad de que si yo le doy la droga a 10 de esos ratones, la lesión cardíaca no aparezca en ninguno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es redefinir la variable aleatoria, porque me cambió el M. Entonces tengo que tener ahora una variable I, si quieren, que sea número de animales con lesión postdroga de un grupo de 10. Ahora en vez de 5, 10. Esta va a ser una binomial 10, 0,25. El P ya lo calculé y cambio el 5 por el 10. ¿Y de acá qué quiero? Dice, calcula la probabilidad de que, o estimar, perdón, de que no aparezca en ninguno. Entonces, ¿qué quiero estimar? La probabilidad, sombrero, fíjense, sombrero, de que esta I, definida así, tome el valor 0. ¿Esto cómo lo habíamos llamado? Binomial 0, 10, 0,25. Era la probabilidad de que una binomial 10, 0,25 tome un valor 0. La tabla ya la saben usar, por eso les puse cómo la pueden calcular en el Infostat. Acuérdense que esta ya la vimos. Tienen que abrir calculador de probabilidades y cuantiles, van acá. Estadísticas, probabilidades y cuantiles.
Cuando entran acá, por defecto les va a aparecer la normal 0,1, pasen, cliquen acá en la binomial. Acá dice n, bueno, es su m, vuestro m. Ahora el m es 10. Y el p es 0,25. Esto, fíjense, si con 0,25 lo agarra según la configuración de la máquina. Si no les va a decir que no es un valor válido, le cambian el punto por la coma o viceversa. Bueno, 10, 0,25. Y ustedes quieren el valor 0. Entonces, cuando acá ponen un 0, calcular, les va a rellenar todo esto. Esta es la función de distribución acumulada. Después la verifican con la tabla si quieren. Es la probabilidad que la variable tome un valor menor o igual que 0. O sea, es el valor 0 en realidad, ¿no? 0,0563. Esta es la probabilidad de que x mayor estricto que x. O sea que esta más esta suman 1. Y acá, como es una variable discreta, sí les rellena este campo, que es la probabilidad de que x tome un valor igual a 0. Y esto es 0,056. 3. Bueno, le podría haber agregado el 3. ¿Se entendió? Sí, te hago una pregunta. Sí. Yo no entendí bien cuando explicaste, como te digo, la primera parte del InfoStat, lo de las lesiones y frecuencia, ¿por qué lo tenés que pasar a variables? O sea, esa parte como que no la entiendo. Para que te haga el cálculo, porque esta es tu base de datos. Esta la armé yo, esta la pueden armar ustedes, no se las paso, pues la pueden escribir tranquilamente. Acá tienen una variable que es numeral discreta, digamos, o ordinal, como lo llamen, la cantidad de lesiones. Acá tienen el recorrido de la variable, esta la arman ustedes. Y acá le ponen la frecuencia. Entonces, ahora yo quiero calcular la media de esto. Con la calculadora ya saben cómo hacerlo, ¿no? Les conté otra vez, la ponen en estadística, le borran la memoria anterior, le van poniendo, ¿les conté yo? ¿O lo hicieron en algún lugar? No. No. Bueno, en taller lo van a hacer, les cuento brevemente. Ay, si yo tuviera a mano, esperen un cachito, a ver, las calculadoras que tienen ustedes son... No, esperen. Las calculadoras que tienen ustedes son estas, ¿no? Las que tienen esta ruedita. En general sí, porque ahora todos vienen así. Lo que hacen es, le ponen on y le ponen modo 2, que es SD, que es, bueno, no sé si lo van a ver ahí, dice, ¿ven? Modo SD es un 2, entonces le dan aceptar. Y ahora la tienen estadística. Lo que tienen que hacer, lo primero que hay que hacer es borrar la memoria. Cada uno, fíjense después. Hacen Shift, Clear, y pónganle, creo que era, a ver, 1 igual, creo que ahí con 1 les borra la memoria. Tienen que tener la memoria estadística borrada porque la calculadora, cuando la apagan, la memoria de la estadística no se borra. Entonces tienen que, ay, ¿yo qué hice? Lo puse acá, no, acá les tengo que poner. La memoria estadística no se borra cuando la apagan, entonces acuérdense de borrarla antes de empezar. ¿Cómo tienen que hacer acá si quieren poner esos datos? El 0 lo tienen que poner 13 veces. Entonces lo que primero verifiquen si hay datos en la memoria. Van a ir a Shift, déjenme ver, ese Zoom, y cuando ponen ese Zoom les aparecen 3 opciones. A ver, esperen que la vea al revés. Suma de X cuadrado, suma de X y N. El N lo obtienen con el 3. Ponen 3, Enter. ¿Ven que acá apareció 0? 3, Enter, 0. Ahí no hay datos. Entonces ahora voy a meter datos. Las calculadoras meten datos agrupados. Entonces, ¿qué hacen? Tengo que hacer el 0, tengo que meterlo 13 veces, porque la frecuencia es 13. Entonces vamos a hacer así. 0. ¿Ustedes lo ven? Yo lo veo chiquito acá abajo porque tengo mi pantalla chiquita acá. 0, y ahora tienen que darle la frecuencia. Tienen que decirle que el 0 aparezca 13 veces. ¿Cómo lo van a hacer? Van a hacer Shift, coma, la teclita que tiene la coma, arriba tiene un punto y coma. Entonces tienen que hacer Shift, coma. Cuando hagan Shift, coma, les va a aparecer un 0, punto y coma acá arriba, ¿ven? Y ahora tú tiras esperando la frecuencia, y la frecuencia es 13, entonces hacen 13, ven que ahora aparece 0, punto y coma, 13, y ahora le dan M más con esta tecla, con la de acá arriba, este M más.
¿qué les aparece? En el visor les aparece un 13. Quiere decir que el 0 entró 13 veces. Les va apareciendo el n. Ahora quiero meter 18 veces el 1. No van a ser 18 veces enter, enter, enter o m más, m más. Entonces hacen 1, shift, coma, 18. 1, shift, coma, 18. Y hacen m más. Y cuando hacen m más, ahora aparece 31, porque son los 13 ceros más los 18 unos. Ahora hago los demás para no perder tanto tiempo. Hago 2, shift, coma, 14, m más. 3, shift, coma, 4, m más. El 4, bueno, necesito hacer shift, lo pongo una vez m más, y el 5 no había nada. Ven que ahí ya sumó 50. ¿Se ve? 50 datos, porque el 5, 0 no lo voy a meter. El 0 13 veces sí, porque influye en el total. Entonces ahora necesito pedirle la media, lo único que me interesa es la media. Entonces voy a ir a, pónganle A por las dudas, borrar, pongan Shift, ven esta teclita, lo que arriba del 2, que dice S bar, y acá les aparece X barra, esperen que lo veo al revés. X barra, sigma y S de X aparece acá. Algunos van a decir X sigma, o otros van a decir X sigma N-1. Siempre que quieran la desviación estándar, pongan el X sigma N-1 o el S. Yo ahora quiero la media nada más. Entonces le voy a dar 1, porque la media está en 1, igual. Y la media me dio 1,24. ¿Se ve? ¿Se ve o no? A ver. Sí, profe, sí se ve. Buenísimo. Se me quedó tranquila. Bueno, ¿ven? 1,24 igual que este 1,24. Ahora ya saben de las dos maneras. ¿Ok? Entonces, con eso, con esa media estiman a la esperanza, que en la binomial es estimar el P sombrero, porque el M ya lo conocen. Bueno, después redefinen si hay que definirlo y calculan la otra. ¿Listo? La otra probabilidad. Ahora vamos a otra estimación puntual, a esta. Vamos a leer el problema. Ejercicio 19. Bueno, no sé de dónde era el 19. La siguiente tabla corresponde a la distribución de frecuencias de ciertos microorganismos hallados en muestras de 3 mililitros de una suspensión. Entonces acá tienen X número de microorganismos en 3 mililitros y aparecieron 0, 1, 2, 3, 4 o más. El 4 o más se agrupó. Puede haber sido 5, 6, 7, etcétera. Se agrupó en 4 o más. Bueno, de nuevo, ¿qué distribución suponen para esto? Número de microorganismos en muestras de 3 mililitros. Poisson. Muy bien. Poisson, distribución de eventos o observaciones en acá es una Poisson espacial, porque es en un cierto volumen. Bueno, ¿en cuántas muestras se hizo esa Poisson? O sea, se tenían montones de muestras de 3 mililitros de suspensión. ¿Cuántas muestras tenían? Tenían 62 más 44 más 48 más 24 más 22. Ahora después la sumamos, no me acuerdo cuánto suma eso, deben sumar como 200. ¿No? 2 y 2, 4 y 4, 8 y 4, 2, 6, 6, sí, esos deben ser 200 el total. Entonces tenemos 200 muestras y en 62 de esas no encontraron ningún microorganismo. En 44 de esas había uno solo, en 48 había 2, en 24 había 3 y en 22 había 4 o más. 4, 5, 6, no sé cuántas habrá habido, se agrupó en 4. Se supone que la variable X es una distribución de Poisson y le sean los sucesos. A, en una muestra de 5 mililitros se hallaron al menos 2. B, en una muestra de 5 se hallaron a lo sumo 3. Calcular estimar la probabilidad de B dado A. Entonces voy parte por parte. Esperen que no. Definir la variable X, número de microorganismos en un volumen de 3 mililitros, esta X sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda. Tengo que estimar lambda. Entonces, cada vez que digan sigue esta distribución, piensen quién es la esperanza de esa distribución, porque nosotros vamos a estimar la esperanza con la media de la muestra. Si necesitamos la varianza, usaremos la varianza de la muestra. En la binomial y en la Poisson solo necesitamos estimar la esperanza. Porque la Poisson, acá tienen la diapositiva 25,
Si X es una Poisson de parámetro lambda, buscamos el estimador de lambda. Sabemos que la esperanza de la Poisson es lambda, o sea que cuando calculemos X barra ya vamos a tener un estimador de lambda. Entonces, de esta muestra, de nuevo, están pasados estos datos. Número de microorganismos, 0, 1, 2, 3 o 4. Nos quedamos en el 4, aunque sea 4 más. Y las frecuencias son 62, 44, 48, 24 y 22. Están pasadas acá. Hicimos lo mismo. Medidas de resumen. La variable es número de microorganismos. La frecuencia, donde decía frecuencia solo una, pasamos esta frecuencia. Y el n efectivamente era 200 y la media dio 1,5. Si tienen que hacer el cálculo con la calculadora, de nuevo, borran la memoria y meten el 0 62 veces. Acuérdense que la frecuencia la ponen después de un punto y coma, y que el punto y coma se logra con shift, coma. Ahí tienen el punto y coma. Igual lo van a ver porque está en color amarillito, y acuérdense que el código de colores es el mismo, ¿no? Si tienen el shift en amarillo, van acá al puntito y coma que está arriba, también en amarillo. Entonces, ya tenemos la media, o sea que tenemos lambda sombrero. Entonces, lambda sombrero es X barra y es 1,5. Bien. Pero nosotros acá no queremos hacer nada, porque ahora automáticamente nos lleva a otra Poisson. Se supone que la X sigue una distribución de Poisson. Sean los sucesos. En la muestra de 5, o sea que ya pasamos de 3 a 5. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el nuevo lambda, porque este lambda de 1,5 es para muestras de 3. Entonces, lambda sub i, le puse acá porque la i era número de microorganismos en un volumen de 5. Acuérdense que cuando yo cambio el volumen, tengo que redefinir la variable. Entonces, mi nueva variable ahora se llama i, número de microorganismos en un volumen de 5. La i es una Poisson de parámetro lambda sub i, y mi lambda sub i sombrero lo voy a tener que calcular como densidad por volumen. ¿Se acuerdan que el lambda era densidad por volumen? La densidad va a ser este lambda 1,5, pero dividido el volumen sobre el que se había calculado. O sea, 1,5 microorganismos dividido estos 3 mililitros. Y la densidad me queda en microorganismos por unidad de volumen, cuando haga 1,5 dividido 3. Y ahora, ¿por qué multiplico? Por el nuevo volumen, que son 5 mililitros. Mililitros se simplifica con mililitros, y las unidades de lambda me quedan en las mismas unidades de la variable número de microorganismos. Entonces ahora tengo el nuevo lambda 2,5. Y ahora vamos a calcular probabilidades de estos sucesos. Vamos a escribirlo. Probabilidad B dado A. B era a lo sumo 3, y menor o igual que 3. Dado A era al menos 2. Dado I mayor o igual que 2. Y siempre P, acuérdense de ponerle un sombrerito cuando le están estimando. O le estimamos a partir de los parámetros estimados a partir de esa muestra. Bien. Esto es probabilidad de A dado B. Es probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B. En el denominador no hay duda. Bueno, dado A, al revés. B dado A. B intersección A sobre probabilidad de A. A era I mayor o igual que 2, ¿no? A al menos 2. Bien. Y en el numerador la intersección entre estos dos. La intersección entre estos dos es 2 menor o igual que I menor o igual que 3, incluyendo el 2, incluyendo el 3. ¿Vamos bien? B intersección A sobre probabilidad de A. Acá, bueno, apareció todo junto. Acá el numerador que tenemos, fíjense. F de 3 menos F de 1. ¿Se acuerdan esto, no? ¿Por qué menos F de 1? Porque para que fuera F de B menos F de A, tenía que ser probabilidad de A menor estricto que X menor o igual que B. Y 2 menor o igual que I es 1 menor estricto que I. ¿Está bien? O sea, si el 2 tiene que estar incluido, hay que restarle F del anterior. Entonces va a ser F de 3 menos F de 1 sobre esta probabilidad, que para poder usar la función de distribución, probabilidad de que I sea mayor o igual que 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que I sea menor estricto que 2. Y probabilidad de que I sea menor estricto que 2 es probabilidad de que I sea menor o igual que 1, que el anterior. O si ese sí va a ser F de 1. Entonces esto es F de 3 menos F de 1 dividido 1 menos F de 1. ¿No me equivoqué? Creo que no. Bueno, entonces, voy acá. Acá les calculé con el Infostat. La tabla ya la saben usar. Les calculé con el Infostat. Igual acá les puse
también, para que lo vean de las dos maneras. Acá les puse el pedacito de la función de distribución acumulada de la Poisson con parámetros 2. Sí. Pregunta, ¿no tendría que ser, o sea, la primera tendría que ser la probabilidad de que I sea menor o igual que 3 menos la probabilidad de que I sea mayor o igual a 2? No. No, porque ahí tenés cosas que están... si vos sumás la probabilidad de que I sea menor que 3 más la probabilidad de que sea mayor que 2, eso te va a dar mayor que 1, seguramente. No, menos de... O sea, porque mi pregunta es por qué ¿por qué tendría que ser la función de distribución de 3 menos la función de distribución de 1? ¿Por qué la función de distribución de 1? Ah, ¿ves? No 1 menos la función de distribución de 1. Para eso tenés que volver al capítulo de variable aleatoria. ¿Te acordás cuando vimos variable discreta? Había una diapositiva, ¿te acordás? Una diapositiva que decía, cuando definimos la función de distribución acumulada, para la variable discreta había una propiedad, que más la demostramos y todo, que era probabilidad de A menor estricto que X, menor o igual que B, era f de B menos f de A. Sí. Pero A no tenía que estar incluido, porque si vos le restás f de A, le estás restando la probabilidad incluida hasta A inclusive, que la tenés que sacar. Pero si este A está incluido, no podés hacer f de 3 menos f de 2, porque se la estarías quitando. Le estarías quitando la probabilidad acumulada hasta 2 inclusive, no la tenés que acumular. Tenés que sacarle la probabilidad acumulada hasta la anterior a 2, para que el 2 esté incluido acá. Sí. ¿Está? Sí, ok. Sí. Me mareo con todas las variables y todo me mareo por eso. Está bien, está perfecto. Después hazlo tranquila y después verificalo usando, en vez de la función de probabilidad de distribución, usar la función de probabilidad puntual. ¿Cómo haces con la de probabilidad puntual? Vas a hacer P de 2 más P de 3. La verdad que acá hace la distribución medio al pedo, pero bueno, podrías haber hecho directamente la probabilidad puntual. Esto es P de 2 más P de 3. Verificarlo después, haciendo f de 3 menos f de 1, vas a ver que eso te coincide con la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Perfecto. Lo hicimos para ver cómo se aplicaría usando la función de distribución acumulada. Bueno, si usan esto, f de 3 es 0,7756, f de 1 es 0,2873 y listo. ¿Cómo lo harían en el Infostat? Van a probabilidades y cuantiles, cliquean acá en Poisson de parámetro lambda, lambda es 2,5, el nuevo para 5 mililitros, y acá ponen 3, tengo que leer f de 3, este primero, 0,7576, porque después le sigue un 7, ¿no? Y f de 1, 0,2873, porque al 2 le sigue un 9, así que lo aproximan al cuarto decimal. ¿Está bien? A ver, bueno, acá no tengo, pues si no, si quisiera usar la función de probabilidad puntual, acá tenemos probabilidad de 3, pero no tengo probabilidad de 2. Bueno, no importa. Háganlo ustedes, después hagan P de 2 más P de 3, van a ver que eso les da 0,4703. Bueno, ¿está bien? Entonces, sea de la tabla o sea del Infostat, la probabilidad de que, si ustedes toman una muestra de 5 mililitros, no encuentren ningún microorganismo. ¿Dónde lo puse? No, nada, no dije nada, me quedé con la anterior. Si ustedes quieren la probabilidad de B dado A, o sea que sabiendo que hay al menos 2 microorganismos, ¿cuál es la probabilidad de que sabiendo que hay al menos 2, no se pasen de 3, que haya entre 2 y 3, pero ya conociendo el dato de que hay por lo menos 2. Esa probabilidad es 0,657. ¿Está bien? Bueno, entonces eso usando estimación puntual si la variable es Poisson. Vamos a ver este, es el último. ¿Otra vez ya me pasé? A ver si me aparece. No me aparece. Faltan 15 Menos minutos. cuarto. ¿Eh? ¿Qué hora es? Menos cuarto. Ah, bueno, listo. Bueno, los siguientes valores de beta-2 microglobulina fueron medidos en 10 pacientes que sufren leucemia linfática crónica.
La muestra fue tomada al azar de los registros de los hospitales oncológicos de la Ciudad de Buenos Aires y se supone que la distribución de la variable es aproximadamente normal. O sea, hay muchos pacientes que tienen beta 2 micro cerca de un valor central, hay muy pocos con valores muy bajos y muy pocos con valores muy altos. O sea que se puede suponer una distribución gaussiana. Estimar a partir de los datos de la muestra la probabilidad de que en la población de pacientes con LLC el valor de beta 2 micro supere los 3 miligramos por litro. Entonces, ustedes tienen una pequeña base de datos de beta 2 micro de 10 pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, definir la variable aleatoria. ¿Cuál es? X, 2 puntos, valor o nivel de beta 2 micro en pacientes con leucemia linfática crónica. X tiene distribución normal con parámetros muy sigma, pues nos dice que es aproximadamente normal. Entonces, ¿acá qué tenemos que hacer con la muestra? Ahora tenemos que estimar los dos parámetros. No alcanza solo con estimar la esperanza, porque la normal tiene además el parámetro desviación estándar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos 10 datos de la muestra? ¿Qué hay que hacer? Calcular. ¿La media? Muy bien. La media y la mediana. Y el desvío. Y el desvío, exactamente. La mediana podría ser, pero digamos, no la necesitamos para esto, ¿no? Para que el estimador de mu es el X barra, así que calculamos la media. Y el desvío, o sea, el S o el X sigma n-1 según como lo dé la calculadora. Pero sí es seguro que hay que dividir por n-1. Pues ya les voy a contar por qué. Entonces, estimadores de mu y sigma de la normal. Entonces, mu sombrero es X barra, sigma cuadrado sombrero es el S cuadrado. Entonces, con nuestra muestra hay que calcular las dos cosas. Si ponen estos 10 datos en la calculadora, acá están hechos con el Infostat, los 10 datos. Si no copié mal ninguno, no son estos. El X le piden medidas de resumen, el N es 10, la media es esta y este es el desvío, desviación estándar. Entonces, media de 2,47, desvío de 0,9346. ¿Y qué había que estimar? La probabilidad de que en una muestra, de que en la población, el valor de beta 2 micro supere los 3 miligramos por litro. Entonces hay que calcular la probabilidad sombrero de que X sea mayor que 3, acuérdense que esta es variable continua, así que mayor o mayor igual es lo mismo. P de X mayor que 3 es la probabilidad, acá está calculado para estandarizando, ¿no? Fíjense la nomenclatura. Probabilidad sombrero de que X menos mu sombrero sobre sigma sombrero sea mayor que 3 menos mu sombrero, que es 2,47, sobre sigma sombrero, que es 0,9346. ¿Está bien? Esto va a ser la probabilidad estimada de que Z sea mayor que 0,57. Acuérdense que en la probabilidad tienen algo aleatorio, algo fijo. Probabilidad de que Z sea mayor que 0,57. Eso es 1 menos F de 0,57, porque acá no importa dónde esté el igual. Y F de 0,57, 0,7157. Acá está calculado. Acá está la normal, 0,1. Está puesto el 0,57 y queremos la probabilidad a la derecha, que es esta, 0,2843. Acá está hecho 1 menos F, que acá no es necesario, porque acá ya tienen las dos, el área a la derecha y a la izquierda, así que acá directamente va a ser el área a la derecha, 0,2843. ¿Está? En la interpretación del resultado. El resultado se puede interpretar como, si se le selecciona al azar un paciente con leucemia linfática crónica, hay una probabilidad 0,2843 de que tenga un valor de beta 2 micro mayor que 3. O bien decir que el 28,43% de los pacientes con leucemia linfática crónica tienen valores de beta 2 micro mayores de 3 miligramos por litro. ¿Está bien? Tenía una interpretación de lo que sacamos acá con este análisis. La de demostración esta faltaba. Bueno, la demostración de la fórmula de cálculo del S cuadrado. La definición era esta, ¿se acuerdan? 1 sobre n-1 por la suma de xy menos x barra cuadrado. Acá está hecho el cuadrado del binomio. Cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, como el segundo es negativo, se puso el menos acá, más el cuadrado del segundo. Como es más menos x barra cuadrado, queda positivo. Ahora se aplicó, le saqué todos los subíndices para que no jodan mucho,
Entonces ahora está hecho acá, aplicada la sumatoria. Y acá está hecho una interpretación de esta fórmula que es, si x barra es 1 sobre n por la suma de los xy, entonces la suma de los xy es n por x barra. O sea, donde aparece la suma de los xy se puede poner como n por x barra, sacado de acá. Este unito está donde se aplica. Entonces acá aplicada la suma es la suma de esto, y acá la suma de esto es lo siguiente. Piensen que la suma de esto es así. Es menos 2x1 por x barra, menos 2x2 por x barra, menos 2x3 por x barra, menos 2x4 por x barra. O sea, menos 2 y x barra son factores comunes a todos los sumandos. Por eso se saca como factor común menos 2x barra. ¿De quién? De la suma de los xy. Y acá más sumatoria de x barra cuadrado. ¿Vamos bien? En este paso, suma de los x cuadrado quedó como suma de los x cuadrado, suma de los xy se sacó de acá que es n por x barra. Entonces, en vez de suma de los xy como factor, se puso n por x barra. Y ahora fíjense que en este término tienen x barra multiplicado 2 veces. Entonces, para pasar de acá a acá todo es igual, pero se puso x barra al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora acá tienen menos 2nx barra cuadrado más 1nx barra cuadrado. Menos 2 más 1 es menos 1. Entonces tenemos suma de los xy acá adentro menos una vez n por x barra cuadrado. Pero, ahora hay otra cosa más para llegar a la fórmula conocida. X barra era 1 sobre n por la suma de los xy. Si hacen x barra cuadrado es esto al cuadrado. Y esto al cuadrado, la potencia es distributiva respecto del producto, es 1 sobre n cuadrado más suma de los xy cuadrado. O sea que la suma de los xy cuadrado es nada. Es nada. No pasó nada. Déjenme ver. Nada. Lo único que hice acá es, como la potencia es distributiva también respecto del cociente, es 1 sobre n cuadrado. Entonces el x barra cuadrado que aparecía acá, lo reemplazamos por 1 sobre n cuadrado por la suma de los xy cuadrado. ¿Se entiende? Este x barra cuadrado se reemplazó por esto. Y ahora n con n cuadrado se simplifican. ¿Bien? Simplificaron. ¿Y qué quedó? Ya quedó directamente la fórmula, porque quedó 1 sobre n menos 1 por la suma de los xy cuadrado menos la suma de los xy todo al cuadrado. Y esto es lo que se quería demostrar, ¿no? Que la fórmula de LC cuadrado de su definición se podía calcular de esta manera. Esta fórmula se repite mucho después cuando se desarrollan las sumas de diferencias al cuadrado. Por un lado tienen la suma de los números al cuadrado, o sea, cada uno elevado al cuadrado y después sumado los cuadrados. Y por el otro lado tienen la suma de esos números, esa suma elevada al cuadrado y sobre n. Obviamente que esto no es lo mismo que este numerador. Si esto fuera lo mismo que esto, sería como decir que la potencia es distributiva respecto de la suma, que no lo es. Una cosa es elevar al cuadrado cada uno primero y después sumar los cuadrados, y otra cosa es sumarlos, los datos originales, y esa suma elevarla al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula de definición se calcula fácil con esta fórmula. Esto quiere decir con lo cual queda demostrado. ¿Está bien? Bueno. Y ahí terminamos el práctico, lo de estimación puntual. Bueno, díganme ahora si quieren hacer alguna pregunta. Esperen, voy a dejar de... Yo tenía una consulta por el examen. ¿Nos van a tomar, o sea, dijiste que esto de los gráficos entra, ¿cómo lo llegarían a tomar? ¿No? ¿O lo vamos a ver en la clase que viene? ¿Lo de los gráficos? Sí, les puede caer algún gráfico, pero si les cae algún gráfico no van a tener que interpretar mayormente lo que es el gráfico. ¿No? Hay que interpretar, qué sé yo, les dan un gráfico de sectores, tendrán que interpretar algo no sé, a lo mejor decir cuál corresponde, si tienen dos series de datos, saber cuál gráfico le puede corresponder. O sea, tienen que saber los fundamentos de cada gráfico, cómo leer un gráfico, cómo interpretarlo. Está bien. Y después demostraciones también pueden tomar, por ejemplo, realizar una demostración, ¿te la pueden pedir también?
No, demostraciones no. No, porque este no es un promocional. O sea, demostraciones... Ah, claro, cierto. Claro. Entonces el final sí entraría. En finales Demostración. puede entrar, sí, puede llegar a entrar. Ok. Demostraciones que vimos acá es para que les dé fundamento a la fórmula y que entiendan de dónde sale, pero no se van a tomar demostraciones, no. Pueden poner la cámara si quieren. Si quieren dejo de Acá grabar. preguntaron por el chat. Dice, ya que este fue el último tema, la semana que viene hay clase. Sí. Ah, Julieta, sí. Sí, la semana que viene hay clase. La semana que viene tenemos distribución en el muestreo. Fíjense, ¿no? A ver, ¿no tienen ustedes el esquema? Déjenme ver. Bueno, esperen. Voy a parar de grabar porque esto ya no interesa demasiado. Acá. Había hecho pausa, la grama. J, bien. Ah, no, igual mi compañera Oka tenía dudas con uno que subió la profesora Gabriela Net. Ah, ¿y cómo sabe cuál es? A ver, contámelo un poco. Está escribiendo por chat ella igual. Sí, ahí lo tengo. Decime tu nombre, Caraman. ¿Quién sos? El que subió en el... Gabriel, decime... A ver, escribilo. Ahora tengo el chat abierto. ¿Me lo podés comentar o querés que te deje? A ver si te puedo dejar compartir pantalla. ¿Se puede? Espere un cachito. Lamento, lo tenía en pausa. Pero bueno, lo dejo para que si alguno lo quiere tenga por lo menos el recuerdo rápido cómo lo hicimos. Me olvidé poner a grabar. Esto era el peso, tenía esta distribución. Y se quería un intervalo centrado en la esperanza que tuviera esta probabilidad, 0,95, de encontrar un valor de peso que estuviera entre dos límites. Queríamos saber cuál era ese peso. Entonces, lo primero que hacemos es estandarizamos. La X estandarizada es la Z y estos valores quedan en función del límite superior e inferior del peso. Pero como decía que estaba centrado, cuando la X la estandarizamos, el valor que deja el 95% de área entre ellos dos es el valor absoluto el 1,96, porque tiene, fíjense, la suma de las dos colas es el 5% porque tiene del 0,95 acá en el medio, tenemos que tener 5% repartido en dos colas iguales. Entonces de tabla ese valor es el 1,96. Este es el menos 1,96, entonces el límite superior lo igualamos estandarizado 1,96. El límite inferior, cuando lo estandarizamos, lo igualamos a menos 1,96, porque ahora la simetría que antes era respecto a mu igual a 7, ahora la simetría es respecto al 0 de la normal 0,1. Cuando despejamos el superior da 10,92, cuando despejamos el inferior de menos 1,96 da 3,08. Y entonces el 95% de los chicos de esa población tienen valores de peso entre 3,08 y 10,92. Lo dejo para que les quede grabado lo que se lo perdieron. Lamento que me había olvidado. Bueno, ¿listo? Ok. Bueno, ¿no tienen más dudas? Yo tengo dudas de ejercicios adicionales. Sí. Del TP3, el 4 y el 5. Sí. Pero no sé si querés hacerlo. Ya son y 20. Ya son y 20. Bueno, hacemos una cosa. Mira, igual hasta el examen todavía hay otra semana más, porque no es la semana que viene. Entonces hagamos una cosa. Tratá de hacerlos, si querés consultarlos en los talleres, y si no, la semana que viene nos tomamos un ratito, que va a ser la semana antes del examen, y lo terminamos de ver la semana que viene. ¿Les parece? O si no, mandame, haz una cosa, si no, mandame al campus, mandame una pregunta y veo si te lo puedo contestar ahí con alguna captura de pantalla o algo. Bueno, está bien, sí, los estuve haciendo, pero no me salían. Así bueno, que bueno, lo mando. Mandame y te lo envío hecho con una captura de pantalla o en PowerPoint o algo. Gracias. Bueno, chiquitos, que tengan linda semana. Ahora sí, espera, lo paro.